¿Listo? No es una aplicación. Entonces vamos en el paso número 4 para contemplar. Escribamos ahí lo que entendemos aquí del texto. Y por un ladito, si quiere, puede escribir las preguntas que se le vaya teniendo para ahorita mirar si podemos responder. Viviana, si puede mutizar por favor en el microfonito, póngale ahí, Juan José, póngale clip en el micrófono que le quede rojito, que todos están escuchando lo que ustedes están diciendo. Muticen el microfonito. Gerald, buenos días. Mutice el microfonito para que no escuchemos lo que están pasando allá en su casa. Póngale rojito al micrófono. Mira, póngale al micrófono, póngale eso. Listo. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? Buenos días, Claudia. Hola. Nos fue con ese resumen. Lo que entendemos, aquí sí, si alguien quiere participar, nos puede levantar la manito y nos puede contar qué fue lo que entendió para que miremos si están haciendo bien el ejercicio y aprendamos. Tranquilos que aquí no hay notas, no vamos a castigar al que no lo haga bien, estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que entendieron? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Qué entendimos de este texto? ¿Cierto? Ojalá recuerden un poquito el contexto de lo que está sucediendo, porque si no, no va a ser muy claro. Entonces, de pronto, si algunos no lo recuerdan, les voy a contar un poquito. Recuerden que Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú, ¿sí o no? Bueno, no es que sea un robo como tal, sino un negocio. Él se la compró por un plato de lentejas y después lo que hizo fue reclamar lo que era de él, ¿cierto? El otro se siente como engañado, estafado, pero si vamos a mirar, pues fue un negocio que ellos hicieron, solo que Jacob
como sabía que su hermano era malo, cuando iba a reclamar la bendición no se le iba a dar. Entonces él se anticipó y ahí es cuando engaña al papá para reclamar lo que él se había ganado con el otro. Pero él sabía lo que le iba a costar esto, le iba a costar la vida. Entonces empieza a huir de su hermano porque efectivamente su hermano dice, yo voy a esperar a que mi papá se muera porque no quiero matar a mi hermano Ya, ya. con mi papá en vida, ¿cierto? Con mi papá en vida para que él no sufra. Entonces yo espero a que mi papá se muera y cuadro esa cuenta. La mamá escucha y le dice a Jacob, es mejor que se vaya porque su hermano va a hacer eso. Entonces él se va, se pierde de allá y aquí es donde después de muchos años él se va a encontrar con su hermano y esa pelea todavía está ahí. Entonces él tiene mucho temor, tiene mucho miedo de qué es lo que va a hacer su hermano con él. Entonces va a ese encuentro y manda, se va con su familia, está escondido con su familia, pero él para no arriesgar a toda su familia, entonces se adelanta un poquito y, y espera a ver qué va a suceder. Si ustedes leen atrás, ya ha mandado unos regalos y unas cosas para soliviar como el asunto, para ver el hermano que está pensando, si mata a los mensajeros, todo eso. Entonces están en esa situación, esa noche de angustia tan difícil que él no sabe si el hermano recibió los regalos o no recibió, si lo va a matar o no lo va a matar. Entonces está ahí, deja a su familia en un lugar y él se adelanta en otro poquito para que ellos no corran peligro. Y ahí es donde está el texto de hoy, donde se encuentra con, aquí como lo llaman, el hombre, pero sabemos que después él se da cuenta que es Dios mismo, ¿cierto? Entonces, teniendo todo ese contexto, es necesario para entender lo que está pasando aquí en esto. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de lo que está sucediendo aquí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y vemos, ¿todos están escuchando claro o hay otros micrófonos por ahí encendidos? ¿Estamos bien? Flor, mutice el sonido. ¿Listo? Entonces, lo que entendemos aquí es que Jacob está angustiado, ¿cierto? Tiene miedo, está escondido de su hermano. Y Dios, ¿cierto? Va a su encuentro. Tienen una lucha ahí, que ahorita hablamos de eso. Jacob gana la pelea. Muy charro, ¿cierto? Jacob gana la pelea, pero hace una petición, la petición más grande que puede hacer el ser humano a Dios, que es pedir su bendición. Y el hombre le da esta bendición, pero también le cambia el nombre. Y a raíz de este acontecimiento tan importante, entonces Jacob decide nombrar ese lugar con el nombre de Peniel. Y también los israelitas hacen un voto, por lo menos la familia de Jacob hacen un voto de no comer del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, ¿cierto? En honor a recordar lo que sucedió en ese lugar. Eso es lo que entendemos, ¿cierto? Eso es lo que entendemos. Vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Ahora sí llega la parte sabrosa, que es después de que entendimos lo que está pasando aquí, después de haber hecho el resumen, ya tenemos la historia bien clarita. ¿Eso qué tiene que ver para mi vida? ¿Qué tiene que ver esto para mi vida? ¿En qué me ayuda a mí este texto? Y ahí sí gastémonos unos minuticos y escribamos lo que el Señor nos ha hablado.
¿Listos? ¿Cómo nos fue? A ver, ¿quién nos quiere compartir qué aprendieron aquí de esta palabra? Si alguien quiere compartir, levanta la manito, o ahí también en el programa hay una forma de poner una manito para saber quién quiere, y yo le quito el mute y usted también le quita el mute a su micrófono para que todos escuchemos. A ver, ¿quién quiere compartir? Bueno, yo les comparto entonces. Pastor, buenos días. ¿Alemão quiere pedir la palabra o está aplaudiendo? Pastor, buenos días. Sí. Es que por aquí está Osvaldino, que no tiene video. Listo, sí. Bendiciones para todos. Me parece que aquí la palabra me dice a mí que Dios no bendice a perezosos, ¿no? Parece que hubiese que luchar por la bendición. En la vida cristiana, la salvación es gratuita, pero las bendiciones tenemos que buscarlas, tenemos que lucharlas. Se me viene a la memoria en este momento cuando el Señor Jesucristo va a visitar a Pedro y encuentra que su suegra estaba enferma, y el Señor la sana, y dice la palabra del Señor que tan pronto ella se sintió bien, se levantó y empezó a servirles. Es decir, no era una persona perezosa que estaba esperando que todo lo hicieran, y parece que la palabra en esta mañana a mí me dice que Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. La bendición de Dios está ahí y yo tengo que buscarla. Gracias. Muy bien, gracias, hermano, por compartir. Chila. Sí, pues yo en este pasaje veo que cada encuentro con el Señor trae bendición, porque después de que Jacob tiene el encuentro con el Señor, él recibe esa bendición de Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Alemão. Pastor, yo copié, debo luchar contra todo, contra mis tentaciones, mis problemas y mis pecados, siempre enfocado en buscar la bendición de Dios. Muy bien, muchas gracias. Flor iba por aquí a hablar. Hágale, Flor. Pastor, es que no oigo nada, no oigo, por eso alzar la mano, no oigo. Quítele el micrófono. Flor, pero es que si no me escucha. Bueno, sigamos, que Flor no va a ser capaz. Ya, Flor, ¿ya pudo? No, pastor, no escucho nada, no escucho. Pastor, yo. Bueno. A ver, Freddy. Yo creo, pues, a diferencia del hermano Osvaldo, que cuando tenga una oportunidad de tener un encuentro con Dios, así como lo tuvo Jacob, debo de aprovecharla, ¿cierto? Y de pedir esa bendición de parte de Él. Aprovechar y pedir la bendición. Muy bien. A ver si Flor ya no escucha. Flor, ¿ya no escucha? Un poco, pastor. ¿Un poco? No, Flor no va a poder. Pero es porque no sabe manejar el programita. Bueno, hay un tema muy importante ahí, gracias por los que compartieron. Sí, yo también había colocado algo similar, pero aquí hay una palabra o algo que está ocurriendo muy importante. Miremos la situación anímica que está viviendo Jacob, ¿cierto? Está en peligro, está lleno de miedo, la angustia está con él. Esas angustias que uno no sabe si Dios está con uno o no está con uno. Él se siente así demasiado agobiado.
Y cuando logra ganar este encuentro, que ahí hay un misterio, porque es cierto, es muy extraño, pues ganarle a Dios, obviamente vemos que, pues, que Dios se deja ganar, sí, es cierto. ¿A quién le puede ganar a Dios? Nadie. Pero yo creo que lo que Dios quería ver en Jacob es, a ver, ¿este va a luchar, como nos decía hermano Osvaldo, este va a luchar o se va a rendir y va a quedar ahí? Y tal vez Dios probándolo, si no es capaz de luchar conmigo, menos va a ir a luchar contra el hermano, ¿cierto? Pero después de que gana, es como parecido a las historias de la lámpara de Aladino, ¿cierto? Pídame 3 deseos. Entonces él le dice, ¿qué es lo que quieres? Y Jacob sí sabe qué pedir, ¿cierto? Él no pide, vea, arrégleme el problema con mi hermano, ¿cierto? Él no pide algo material, él no pide, guárdeme la vida, él pide, dice, deme su bendición. Tremenda petición la que hace, porque bajo esa bendición está todo lo otro, está lo material, está que le arregle el problema con el otro. La bendición, la bendición. Y yo creo que nosotros a veces no valoramos esto, la bendición de Dios y tampoco a veces la bendición de las autoridades, ¿cierto? La bendición de nuestros papás, la bendición de nuestro pastor, la bendición de la persona que puede bendecirnos. Para que entendamos un poquito más o menos en lo que trae la bendición es, por ejemplo, cuando un hijo le dice a sus papás, yo quiero estudiar esta carrera, me dan su bendición o me dan su aprobación. El hijo sabe que si los papás le dicen, hágale hijo que yo le colaboro con eso, sabe que va a tener que, le van a pagar el semestre, le van a dar los pasajes, le van a dar los libros, lo van a apoyar, van a estar con él esos 5 o 7 años, si es en la Universidad de Antioquia, los 13 años completos, ¿cierto? Entonces, y solo con, me van a apoyar en esto. Y ese sí es una bendición, ese sí es una bendición. Que mire todo lo que trae, un apoyo psicológico, un apoyo económico, un apoyo en todas sus formas. Eso es lo que trae la bendición de Dios cuando recibimos la bendición de Dios, pero como nos compartió el hermano Osvaldo, a veces pensamos que esa bendición es así de facilito como la gracia de la salvación. Y la bendición de Dios hay que luchar por ella, ¿cierto? Hay que luchar. Entonces, miren, a veces qué pasa en nuestras iglesias. Alguien arranca un ministerio o alguien quiere hacer algo y entonces empieza. Y a la menor desánimo o que pasó algo, no es que no hay apoyo, es que no, y entonces dejan todo tirado. ¿Y dónde está la lucha? La lucha por esa bendición, la pelea por eso que yo quiero hacer o que el Señor puso en mi corazón. Dios va a poner o van a haber circunstancias, pero Dios quiere ver en nosotros que estamos luchando por esto, ¿cierto? O en una situación de pareja, entonces un problemita y esto, yo ya me voy, me divorcio y me voy, ya no aguanto más. Hay que pelear por esa bendición y en el camino es donde Dios va a ver, ¿cierto? Esa lucha y va a darnos esa bendición, pero nosotros tenemos que luchar, ¿cierto? Demostrar que queremos hacer esto. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver este texto con el texto de ayer? ¿Cierto? Recordemos que el texto de el martes, miércoles, jueves y viernes son apoyos al primer texto. Y este texto tiene que ver con ¿se acuerdan que les dije ayer que íbamos a hablar un poquito de cuando Dios dice no, pero es sí? ¿Cierto? Cuando Dios dice que no, pero es sí. Entonces aquí está ese no, pero sí. O sea, usted está peleando conmigo, pero yo no te voy a dejar ir. Dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Cierto? Entonces, la pregunta aquí es, el ángel, o aquí en algunas Biblias dice el ángel del Señor, aquí dice el hombre, vino a pelear con Jacob, ¿para qué? ¿Cierto? Pero Jacob dice, yo no te suelto, o sea, no te voy a soltar porque yo necesito tu bendición.
podemos especular que seguramente en esa lucha Jacob se dio cuenta que esta persona no era una persona común y corriente. Ya él se dio cuenta con quién estaba peleando. Y digo, con este es que yo necesito pelear porque no lo voy a dejar ir hasta que me dé su bendición, ¿cierto? Entonces ahí vemos como que un no de bendición, pero yo voy a pelear por ella, ¿cierto? Pero yo voy a pelear por ella. Y es como entender un poquito ese misterio que hay en el texto de ayer de que el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ese no es nuestro problema, pero después soluciona el problema, ¿cierto? Entonces, porque lo que sabemos es que cuando Dios dice no es no, y cuando dice sí es sí. Pero vemos en estos casos que es un no como que sí, pero es más, obviamente Dios ya tiene la respuesta, Él es Dios, pero también otra vez pasa como uno como papá, que a veces uno le dice al hijo no, pero por detrás uno dice, si hace tal cosa, le digo que sí, ¿cierto? Si hace tal otra, yo cambio mi no por un sí. Pero entonces decimos no, pero es esperando que la otra persona haga algo, que luche, que pelee por ese sí. Nosotros ya tenemos el sí, pero damos es un no, pero porque queremos esperar algo de la otra persona. Así más o menos estamos viendo ese no, pero sí en Dios, en la historia de ayer y en este de hoy, ¿cierto? De que no te voy a soltar, ¿cierto? Tal cosa, pero yo necesito que tú me bendigas. Tal vez el Señor lo que estaba esperando que algunos teólogos cuando estudian el ángel del Señor, dicen que en muchos casos ese ángel del Señor se refiere a Jesús. Sea Jesús, sea Dios, sea el ángel, pues es el mismo Dios porque Dios, si es un ángel, Dios lo envía y si es Dios o Jesús, pues es el mismo Dios. Es Dios, venga a ver qué le pasa a Jacob, ¿cierto? Y miren lo que pasa aquí. Además de la bendición que le está dando, que lo va a librar de todos estos problemas, además de esa bendición, también lo bautiza. Y aquí es donde nace la nación de ¿qué? De Israel, ¿cierto? De Israel. Imagínense nomás eso, Israel. Entonces ahí un poquito el contraste del texto de hoy para que entendamos un poquito el de ayer. La situación es un poquito más difícil cuando lo vamos a aplicar en nuestras vidas, ese no pero sí, ¿cierto? Ese no pero sí. Y yo creo que ese no pero sí funciona muy bien cuando de pronto hay silencio de parte de Dios, ¿cierto? Cuando es claro que no debemos hacer algo, Dios nos lo dice y no insista que es no, y punto. Si Dios le dice, no quiero esa relación, no quiero que estés en este lugar, no quiero que, eso es claro. Ahí no hay que, no, hay que luchar por la bendición, no porque es que es algo que nos va a perjudicar, eso no es ningún no, pero sí. Yo creo que ese no, pero sí funciona un poquito más es cuando vemos el silencio de Dios. Señor, estoy haciendo esto por ti, estoy haciendo esto que a mi parecer parece bien, pero todavía no he recibido tu confirmación, Señor. Siga adelante, seguimos adelante, que hay problemas, hay esto, esos son los no, pero sigamos adelante, hasta que el mismo Dios en su misericordia nos va después a decir, no, hágale que tiene mi bendición, o definitivamente vea, no, devuelva hacia atrás que está equivocado, ¿cierto? Es un poquito más difícil traerlo a la aplicación. Y lo otro que aprendemos aquí también, otra vez como los decía en estos días pasados, es que estos eventos que no son muy comunes, cuando Dios hace algo en nuestras vidas significativo, que lo recordemos con algo, no solo una foto puesta en el Facebook, que hagamos algo para que eso no se olvide, ¿cierto? Ellos, mire lo que hicieron, llamó a este lugar Peniel, ¿cierto? Que significa rostro de Dios, porque él dice que vio el rostro de Dios. Y además de eso, hicieron un voto, ¿cierto?
de no comer del tendón que está cerca de la articulación de la cadera. O sea, no va a ser una mala interpretación que es que ellos eran caníbales, pues, y que no, no del tendón que está cerca de la cadera, obviamente de las reses, de las vacas o de la oveja, ese tendoncito que está ahí. ¿Eso para qué? Para que no olvidaran lo que Dios hizo con ellos. Entonces, que la bendición no solo fue para Jacob, sino como él, como autoridad, como padre de Israel. Esa bendición es para todos ellos. Y que tienen el nombre de Israel no porque Jacob se lo inventó, sino porque fue el mismo Dios quien se los puso, ¿cierto? Y es muy bonito el significado entonces de Israel, ¿cierto? Israel significa el que lucha con Dios, ¿cierto? Porque has luchado con Dios y has vencido. Échale, Y has sí. vencido, ¿cierto? Porque has luchado con Dios y has vencido. Y aquí podemos aprender algo también muy bonito. Vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Si usted fuera a ponerse un nombre, si fuera a ponerse un nombre, un apodo que lo identifique como hijo de Dios, ¿qué apodo se pondría? ¿Cierto? Por ejemplo, en este caso, Israel, porque lucha con Dios, ¿cierto? Porque ha luchado con Dios y fuera de que ha luchado, ha vencido, ¿cierto? O sea, Israel significa un pueblo luchador, pero que vence si está con la bendición de Dios. ¿Qué nombre nos podríamos poner como cristianos, cierto? Obviamente la tarea es un poquito difícil de hacer, pero qué bueno. O la otra vez hicimos este ejercicio en un retiro espiritual y nos decían, si Dios te fuera a cambiar el nombre, ¿qué nombre te diría? ¿Cierto? ¿Qué nombre te pondría? Obviamente Dios va a ponernos un nombre acorde a nuestra relación con Él, ¿cierto? Acorde a nuestra relación con Él. ¿Qué nombre nos pondría Dios a nosotros? Acorde a lo que hemos hecho en la vida cristiana, ¿cierto? ¿Qué nombre nos pondría, cierto? Entonces, ahí nos ayuda a reflexionar, no, pues Dios, ¿qué nombre me pondría a mí? Y algunos pueden salir tal vez unos buenos nombres, o otros tal vez hay que trabajar más para que Dios nos dé un buen nombre. Amén. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, algo que haya entendido, que... Yo, Bueno, levante la manito. Por aquí, Freddy. Listo, hable, Freddy, quítale el micrófono. pastor, yo tengo otro punto de vista diferente al suyo, Sí, porque si vemos acá a Jacob, Jacob viene huyendo, ¿cierto? De su hermano, viene con temor y todo ese cuento, ¿cierto? Pero si miramos más detenidamente, Jacob no venía buscando bendiciones, ¿cierto? Él no venía buscando ninguna bendición de parte de Dios, venía huyendo de su hermano y venía pensando de qué forma se iba a enfrentar a él o cómo iba a reaccionar su hermano. Entonces, yo pienso más bien que Dios busca la forma de cómo cumplir su palabra que le había hecho a Abraham y a Isaac, ¿cierto? Entonces, vemos un Dios de que lo busca. Yo pienso que Dios es el que busca a Jacob para bendecirlo, ¿cierto? De una forma rara, que es el luchar con él, y aún conociendo a Jacob, que Jacob siempre aprovecha los momentos, pide esa bendición, y ahí es donde empieza la bendición de Dios para con todo el pueblo de Israel en adelante hacia nosotros, ¿cierto? Pero yo creo que Dios es el que busca la forma de cómo bendecir a Jacob. muy bien, pero sí, Dios busca a Jacob para bendecirlo. El problema que encontramos con esto es, ¿qué pasaría si Jacob no hubiera luchado? ¿Cierto? Si Jacob no hubiera pedido la bendición.
Entonces, pues, Claro. ¿cierto? El problema está en que en el misterio de que sabemos que Dios lo sabe todo, ¿cierto? Y pues ya sería especular qué hubiera pasado si Jacob no hubiera pedido la bendición, si hubiera pedido, vea, líbreme de mi hermano y ya, ¿qué hubiera pasado? Pero tenemos que ceñirnos a lo que está el texto. Sí, es como un misterio saber a qué vino este hombre a buscar a Jacob, ¿cierto? Pues llamándole hombre, pero sabemos que es Dios. ¿A qué fue a buscar de Jacob, ¿cierto? A mirar qué era. Y de pronto esa lucha hizo que se diera lo que Dios esperaba, que Jacob pidiera esta bendición. Pero sí, por el otro lado se puede especular de que Dios vino a bendecirlo, pero igual si no le hubiera dado la bendición aquí, tal vez hubiera llegado en otro momento por la promesa que él traía. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pues de lo mismo, pastor, como de entrar como en controversia, ¿cierto? Listo, sí, pero listo. Entonces, o sea, pero también hay que mirarlo desde ese punto de vista. Si vemos que Jacob siempre ha venido viviendo de las oportunidades, ¿cierto? Como la oportunidad que tuvo con su hermano Esaú de aprovechar esa bendición de parte de su papá, ¿cierto? Vemos a Jacob obviamente acá que aprovecha, se da cuenta de que no es un ser humano normal, sino que es Dios mismo o una persona enviada de Dios, aprovecha esa oportunidad, ¿cierto? Pero tampoco se podría afirmar, yo digo que no se puede afirmar que Jacob el que viene buscando una bendición, es el que está luchando por una bendición. O sea, Jacob acá en ningún momento está luchando por una bendición. Él cree que es un hombre normal y está luchando para soltar, para ganar, ¿cierto? Entonces, yo creo que no se puede afirmar tampoco de que es que Jacob está buscando una bendición y por eso lucha con Dios o con este hombre. Yo no lo vería desde ese punto de vista y tampoco compartiría como mucho eso, ¿cierto? De que es Dios, sí, Dios busca la forma de cómo hacer cumplir su palabra y sus promesas, sí, sí que Jacob no, listo, si Jacob dice, listo, yo lo dejo ir, entonces váyase, entonces no pide ninguna bendición, ¿cierto? No, tampoco Jacob queda dislocado y sigue su curso normal, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos, ¿cierto? Es como cuando decimos de que por qué Jesús hizo milagros. Entonces, como usted lo decía ayer, por misericordia a nosotros hizo los milagros y por amor al ser humano, ¿cierto? Pero no era la obligación de Jesús hacer milagros, solamente le hubiera dicho, vine a compartir la palabra, a extender el reino de mi Padre y punto, y pare de contar, ¿cierto? Entonces yo pienso que va un poco más allá el mirar que Jacob está buscando una bendición y que Jacob es el que lucha por esa bendición. No, yo no lo veo desde ese punto de vista, ¿cierto? Yo lo veo de que Dios quiso tal vez bendecir y cumplir su palabra. Sí, pero mire que lo primero que usted dijo, entonces ahorita está diciendo lo contrario. Lo que tenemos que mirar es lo que el texto nos está diciendo, ¿cierto? El texto no nos está diciendo ni que Jacob iba a buscar una bendición y tampoco nos está diciendo que el Señor venía a bendecir a Jacob. El texto no nos está diciendo eso. El texto nos está diciendo lo que pasó, ¿cierto? Hay una pelea, Jacob se da cuenta que este es el Señor y entonces pide su bendición y eso que la pide porque el Señor le dice, le da la oportunidad de pedir algo, ¿cierto? Entonces, tenemos que ceñirnos a lo que el texto nos está enseñando, ¿cierto? Porque de ahí para afuera ya es especular. No, sí, señor. O sea, acá en ningún momento dice que Jacob está buscando una bendición, sino que como así como lo estamos interpretando, así como estamos hablando, por ejemplo, lo que dijo el hermano Osvaldo, de lo que él entendió sin entrar a discutir y a criticar de pronto su posición de lo que él entendió. Él dice que las bendiciones se luchan y se ganan, ¿cierto? Porque eso es lo que él entiende y dice que está entendiendo el mensaje, ¿cierto? Entonces el mensaje nunca en ningún momento está hablando de que las bendiciones se luchan. Sí, él tuvo la oportunidad y luchó y aprovechó la oportunidad y pidió la bendición de parte de Dios, ¿cierto? Sí, pero sí, recordemos que este encuentro inicial a la palabra es un encuentro devocional, no es un encuentro exegético, ni vamos a hacer de acá un sermón, ni a profundizar, es un
un acercamiento devocional. Y de un acercamiento devocional se pueden sacar estas ideas que no son incorrectas, ¿cierto? De decir de que debemos luchar por las bendiciones, es correcto. Él estaba luchando, que si el texto no dice que él está luchando por la bendición, sino que después se da cuenta y cuando el hombre le da el papayazo de decir pídeme, ¿cierto? Entonces él aprovecha y hace esta petición. Entonces, lo que tenemos que mirar es el acercamiento que hacemos en el devocional. Es un acercamiento devocional. Obviamente que debe salir de lo que está en la palabra. A ver, Flor, que está que se habla hace rato. Hágale, Flor. Hola, pastor. Vea, para preguntar qué llevó a Jacob a luchar con el hombre. Pues lo que llevó a Jacob es que el hombre, lo que vemos ahí es que el hombre vino a atacar a Jacob. ¿Cierto? El hombre vino a atacar a Jacob. Mire lo que dice, ¿cierto? Entonces Jacob en el 24 se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Llegó un hombre a ponerle problema, a ponerle pelea, y Jacob que hizo defenderse. También algo que vemos aquí es que Jacob como que era fuertecito, es como que no era cualquier flacuchento ahí, como que sabía pelear, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo llevó a él a pelear? Porque el hombre vino a pelear con él, ¿cierto? Ya viéndolo en la gracia de Dios y todo esto, vemos que el hombre estaba buscando algo de Jacob. Vamos a ver cómo va a responder y qué va a pasar. Si me va a dejar ir, si se va a dejar cascar o qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Ese es un montón de cositas que si fuéramos a hacer un acercamiento ya exegético y si fuéramos a hacer un estudio más profundo, ya nos tocaría ir a buscar en otros lugares para profundizar. Pero recordemos que este es un acercamiento devocional, ¿cierto? No es exegético. Pero lo que lo llevó a luchar fue eso, que el hombre vino fue a poner problemas, ¿sí o no? ¿Alguien más quiere compartir algo? A ver, Alemán. A ver, hombre, Aquaman. Pastor, a diferencia de Freddy, yo estoy de acuerdo con con el pastor Osvaldo, porque vemos que a Jacob desde el principio estaba intrigado, quería buscar esa bendición. Por eso fue lo que hizo con su hermano. Eso fue lo que lo llevó a pensar de que él quería esa bendición del primogénito y por eso tenía que luchar y por eso ideó o se imaginó, pues le pasó por la cabeza eso. Obviamente sí tenía que luchar pues vemos que Jacob siempre luchó fue por la bendición, empezando por la bendición de su padre. Pues no fue algo que se aprovechó, él quería esa bendición y buscó los medios para adquirir esa bendición, como lo que usted dijo ahorita. Tenemos que buscar los medios y tenemos que luchar por las bendiciones. Eso no puede llegar solo. Entonces, Dios me bendijo porque sí. No, pues no tiene ningún sentido. Pues es lo que pienso yo. Muy bien, sí. Es que en las dos vías es correcto. Uno, pues aquí el texto nos dice que Jacob estaba luchando por una bendición. Simplemente hay una lucha, ¿cierto? Sino que en esa lucha, que no nos da detalles, Jacob se da cuenta que o es un ángel o es un enviado, o sea, no es un ser humano normal. Entonces él es donde ahí aprovecha y yo a este no lo suelto, ¿cierto? Hasta que me bendiga. Entonces, inicialmente, me imagino que cuando él ve al hombre y se acerca a pelear, él no dice, llegó la bendición. No, él no sabía nada de eso, ¿cierto? Pero en medio de esa lucha sí se da cuenta. Y entonces por eso dice, yo no lo dejo ir a usted a menos que me bendiga. Entonces ahí es donde entra la otra parte, que puede ser que en la aplicación que podemos tener es que usted empiece algo y se dé cuenta de que si no está la bendición de Dios en eso, ahí no hay nada. Y empezamos a buscar esa bendición, a luchar por esa bendición, ¿cierto? Por la aprobación del Señor. Les pongo un ejemplo.
alguien ve a una persona y se enamora y, ¿cierto? Y dice, ay, esa es el cónyuge que yo me he soñado, ¿cierto? Pero está esa lucha de, ¿será que sí, a Dios sí le agradará o no le agradará? ¿Cierto? ¿Sí le agradará o no le agradará? Entonces la persona empieza a orar, a doblar rodilla, no por esa persona, y no, Señor, muéstrame que sea lo correcto, Señor. Y sigue a paso con la relación lentamente, de pronto ya sale, toda la cosa, pero en su intimidad, Señor, muéstrame, muéstrame. Ese muéstrame qué es, Señor, dame tu bendición, dame tu bendición, dame tu bendición. Y puede ser que en ese camino el Señor le diga, sí, le da vía libre, o le dice, no, por ahí no es la cosa, ¿cierto? Entonces a veces arrancamos algo y al principio no estamos buscando una bendición, pero en el camino nos podemos dar cuenta de que si Dios no aprueba eso, ese trabajo, esa relación, ese proyecto, eso que estoy haciendo, si vemos que en el camino Dios no aprueba, ahí no hay nada, ¿cierto? Ahí no hay nada. Como veíamos ayer en el estudio de aquel libro. Si Dios no es nuestra meta final, si Dios no tiene el control de todo, ahí no hay nada. Entonces ahí es donde viene esa lucha, ¿cierto? En medio de eso, decir, Señor, estoy emprendiendo esto, no sé en qué momento estoy metido en esto, yo quiero saber si esto sí es tuyo. Y la lucha más de nosotros es pedir la bendición, es, Señor, necesito que me digas si esto está correcto o no está correcto. Porque si está correcto, ahí mismo llega la bendición. Dios le va a decir, hágale. Y si Dios le dice, hágale, ahí está la bendición, ¿cierto? Más o menos es lo que ocurrió aquí. Empieza una lucha, Jacob no está buscando ninguna bendición, no dice que el hombre vino a bendecirlo, se da en medio de esa lucha. Obviamente, sabemos, Dios tiene el control de todo, él sabía qué iba a pasar, pero Jacob, al darse cuenta, dice, yo voy a pelear por esto y no te dejo ir hasta que no me bendiga, ¿cierto? Inclusive con la cadera ya dislocada, creo que tenía agarrado a ese hombre y qué problema, pero yo que no lo suelto hasta que no me bendiga, ¿cierto? Entonces no sé si así ha quedado un poquito más claro y Dios ha hablado ya a nuestras vidas, ¿cierto? De no bajar la guardia, de luchar, de buscar la aprobación del Señor con todas las cosas que hacemos. Ahí está el secreto. Buscar la bendición de Dios es buscar su aprobación en lo que hacemos. Claudia, ¿quería decirnos algo? Díganos. Sí, hola, me escuchan. Sí, Que aparte también creo yo, de la lucha, es también yo creo que tener sabiduría, pedirle a Dios sabiduría para poder entender cuando Él nos habla. Porque es lo que usted decía ahora, o sea, uno muchas veces puede pedirle algo, pero en el afán de querer que Dios le diga que sí, uno hace las cosas pensando que Dios sí le dijo que sí. Entonces es más que todo, yo creo que también aparte de la lucha, de todas las cosas que se nos presentan, es como pedirle a Dios esa sabiduría de poder entender y saber que sí es Él el que nos está probando. es correcto. Y esa parte es muy buena. Ahí sale una pregunta. ¿De quién estoy buscando aprobación cuando hacemos algo? ¿De quién estoy buscando la aprobación? ¿Aprobación de los hombres? ¿Aprobación de los jefes? ¿Aprobación del pastor? ¿Aprobación de la familia? ¿La aprobación de quién es la que estoy buscando? Y sabemos aquí que debemos de buscar la aprobación de Dios, porque Él puede ayudarnos a seguir en ese camino. Y nada mejor que uno estar haciendo algo y sentir que tiene el apoyo del Señor, con sus dificultades, con sus tropiezos, con lo que venga. Pablo tenía la aprobación de Dios y mire todo lo que le tocó sufrir y lo que le tocaba pasar, pero él sabía que Dios estaba con él. Que es que a veces pensamos que es que tener la bendición o la aprobación de Dios es que todos nos va a ir de maravilla, de no van a haber problemas, van a haber recursos económicos, va a haber de todo. No, bendiciones, yo voy a estar con usted, pase lo que pase, en las buenas y en las malas, ahí voy a estar. Esa es la aprobación del Señor. Amén. Bueno, hermanos, si alguien quiere decir algo más, si no, para despedirnos, yo creo que nos fue muy bien por aquí, por este medio, al menos nos podemos ver las caras. A algunos les tocó bañarse, bueno, mi hija sí se nota que no se ha bañado, pero
El resto como que estaba peinadito. Bueno, Yari tampoco se ha bañado, y no hay problema. Yo sí me he bañado, respete, véame. Entonces, ¿por qué quita el video? Ah, sí, Ah, con eco, Pete nota que no ha bañado. oigan al pastor, vea, hasta con zapato y todo estoy bien. Ah, caramba. Bueno, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, qué bueno haberlos Yo visto. me bañé y me Mañana nos vemos por aquí por el mismo canal. Amén. Ahí voy a subir entonces el videito a YouTube para los que no nos pudieron acompañar. Pastor, ya que puedo hablar, es que ahorita yo no podía hablar, pero quería decir algo. Ah, es ¿Me está oyendo, Pastor? que no la veo. Ah, Pastor, es que no me estoy poniendo. Bueno, ahora sí. Pastor, lo que pasa es basado en el versículo 25, o sea, una inquietud, no, algo muy lindo, basado en el versículo 25, donde dice, miren lo que dice. No, sino que, verdad que, perdona, es que se me pasó la hoja, ya. Versículo 25 dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir pues, ya amanece. Bueno, solo la parte del 25. Escribí, dice, mirando un comentario, dice que aparece aquí un gran principio, que Dios no puede dar victoria a la carne, que Él es el corazón quebrantado que comienza a experimentar lo que significa el poder divino. Es un corazón quebrantado. Y pues decía que mejor que se levante el sol sobre un Israel que cojea, que se ponga en un, ¿cómo es? Que se levante, no me acuerdo bien, que se levante el sol sobre un Israel que cojea, a que se ponga en un Jacob que, que tiene, pues que se va, la palabra, que un Jacob que huye, pues, que un Jacob que tiene se me olvidó ahí ese pedacito, que un Jacob que está bien físicamente, pero su corazón no está bien, porque con lo que había pasado, lo que tuvo con su hermano y todas esas cosas. ¿Me entendieron? Sí. ¿Qué es lo que quise decir? ¿Aló? Sí, más o menos. El problema ahí es que el que está perdiendo la pelea no es Jacob, sino el Señor, ¿cierto? Que es un misterio, cómo Dios va a perder la pelea aquí. Pero yo creo que todo eso está dentro de la gracia que Dios está teniendo sobre Jacob, y lo que el Señor quiere hacer ahí es afirmar la promesa, lo que decía Freddy ahora, afirmar la promesa sobre Israel y la promesa que había hecho Abraham, ¿cierto? Eh, Otras personas dicen que aquí lo que vemos es la humanidad de Dios también, así como cuando bajó convertido en Jesús. Jesús se comportó 100% hombre, tuvo hambre, cansancio y todas estas cosas. Aquí este ángel o este hombre que está personificando esa teofanía, que está personificando a Dios, está perdiendo la pelea con Jacob, ¿cierto? Pero creo que en su gracia y en su poder Dios está permitiendo que suceda todo esto nomás para conocer el corazón de Jacob, ¿cierto? Para conocer el corazón de Jacob. ¿Listo, mis hermanos? ¿Alguien más? Nos vamos a ver, Claudia. No, yo quería decir algo, pero ya no referente al devocional, sino a saludarlos a todos y que me alegro mucho de verlos. Ah, lo mismo, Claudia. Y los extraño.
Nosotros también a ustedes. Igual, nosotros también. Sí, no ha cambiado nada, Claudia, la misma de siempre. La misma guapa. Aquí era Sofía, Sofía, ¿cómo está? Bien, bien, los niños bien, gracias a Dios. Muy bien todos aquí pues encerrados y orándole mucho a Dios porque la situación aquí está como bastante complicada, pero bueno, gracias a Dios aquí en el lugar donde nosotros vivimos está poco, ha avanzado poco y entonces, pero España está complicada. Ya envió. Páguela. Bueno. Más seguro que está esperando que se... No, aquí en Zamora es como si no pasara nada. Qué gente tan desobediente. ¿Cierto? Todo el mundo por la calle, ¿no? Eso hay que ponerle seriedad a la cosa porque eso cuando coge ventaja, aquí hay ya más de 100.000 infectados en España. Ay, padre. Y bastantes muertos también. Claro. Pastor, ¿Qué le pasó? yo iba a preguntar algo por qué el Señor dice que tiene que ir antes del amanecer o en el amanecer. Frey, no, ya el devocional se acabó. Ahorita le respondo. Porque es una princesa. Estamos saludando. Olivita, cuéntanos cómo está la cosa por allá.